Shalom, shalom, bendiciones para todos. Es un gozo para mí estar nuevamente en esta clase que es la clase 23. Y quiero pedirles una disculpa porque en la clase pasada yo dije que era la clase 21 y no, ya era la clase 22. Así es que disculpen por ese error. Les voy a pedir que si les gusta el video, denle manita arriba, compártalo con otras personas, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque esto nos va a ayudar bastante. Ok, ahora vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada vimos la ofrenda de Caín y de Abel. De alguna manera, Caín y Abel sabían que tenían que honrar a Dios. La palabra honrar viene del hebreo kabod, y esto significa honrar a Dios y a los padres, y esto implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Entonces ellos sabían que tenían que honrar a Dios. Vimos que pues el que nos da la vida es Dios. Entonces pues nosotros debemos de darle parte del fruto de nuestro esfuerzo, no como una carga, no como, ay, lo tengo que hacer, no por una obligación, sino porque hay en nuestro corazón ese deseo de agradecerle a Dios por la vida que nos da. Vimos que una de las cosas que más necesitamos para poder trabajar, pues es que estemos sanos, ¿verdad? Porque si no estamos sanos, es muy difícil trabajar. Yo no sé si les ha tocado a alguno de ustedes tener que trabajar cuando está enfermo. Al menos a mí sí me ha llegado a tocar trabajar estando no muy bien. Ay, es tan difícil trabajar. Entonces, tener salud, tener la vida, quién es el que nos la da, Dios, pues es algo que debemos agradecer y debemos honrar a ese Dios. Y vimos que honrar significa pues dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Vimos que la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel es que Abel lo hizo de corazón, Abel lo hizo con mucho amor, buscó lo mejor. ¿Qué sucede cuando amamos a alguien y le queremos dar un regalo? Buscamos algo que sea bonito. Sí, a lo mejor hasta vemos de dónde sacamos más dinero para comprarle algo muy bonito a esa persona porque la amamos. Entonces es una demostración de amor cuando le damos lo mejor a una persona. Y vimos que no nada más se trata de cosas materiales, sino que nuestra obediencia, somos obedientes porque lo amamos, somos respetuosos porque lo amamos. Entonces vemos que Abel amaba a Dios y Abel tenía eso en él de que le quería dar lo mejor a Dios porque podía entender que quien le daba la vida era Dios. No pasó lo mismo con Caín. Caín pues le llevó de la fruta o de los frutos de su cosecha, pues nada más. No buscó lo más bonito, no buscó lo primero, no fue así nada más. Y vimos que Dios ve lo que le damos, pero no ve lo que le damos, primero nos ve a nosotros. Vimos cómo en esa parte decía que Dios miró a Abel y se agradó de su ofrenda, ¿verdad? Dice la palabra, Jehová dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel, y miró a su ofrenda, ¿verdad? O sea, miró con agrado tanto a Abel como a su ofrenda. O sea, miró primero a Abel. O sea que cuando nosotros le damos algo a Dios, Él primero nos ve a nosotros. Y se agrada de nosotros o se desagrada, depende de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón está a hacerlo porque lo amamos, porque le queremos dar lo mejor de nosotros, Él se agrada de nosotros. Y eso nos lo va a transmitir y nos vamos a sentir
muy bien. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos sentimos muy bien. Cuando nosotros no hacemos las cosas bien, no nos sentimos bien. Y vemos aquí eh, en cómo Caín, ¿sí? Dice como dice la palabra, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, Dios no vio a Caín bien porque no le llevó esa ofrenda de corazón, porque no le dio lo mejor, porque no le dio lo primero. Porque una de las cosas que debemos aprender es que Dios es el primero. De nuestras vidas, Dios debe ser el primero. Por eso dice en los mandamientos, el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios merece, porque Él nos da la vida y Él derrama sus bendiciones todos los días. Y Él merece que nosotros lo honremos, que lo pongamos en primer lugar antes que a todos, antes que a los hijos, antes que al marido, antes que a todos. El primero es Dios. Y cuando nosotros le damos las primicias de nuestro día, que tomamos unos minutos para orar, para estar con Él, para buscarlo, para decirle: aquí estoy, me presento ante ti, te doy gracias por esta vida, te doy gracias por mi casa, por todo lo que me das, por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, los que tengan hijos, por todos mis familiares. Entonces, cuando le damos esos primeros momentos de nuestra vida, pues Dios se va a agradar porque le estamos dando lo primero. Cuando se los damos porque lo amamos, porque sabemos que Él es bueno y que recibimos muchas bendiciones de Él lo va a ver. ¿Qué te quiero decir con esto? Dice la palabra que Él ve lo que hay en nuestros corazones. A lo mejor a veces nosotros no vemos lo que hay en nosotros, no vemos lo que hay en nuestros corazones, pero Él sí sabe todas las intenciones de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros le damos a Él o nos presentamos ante Él, debemos presentarnos de una forma humillada y dándole gracias, reconociéndole como el Dios que nos da la vida. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues Él se va a agradar con nosotros. ¿Qué va a pasar? Pues Él nos va a bendecir. Y que nos puede bendecir de una manera integral. ¿Por qué lo digo integral? No solamente con cosas materiales, nos va a bendecir con salud, nos va a bendecir con amor. ¿Qué trae el amor a nuestras vidas? Trae gozo. Te sientes bien, trae paz, trae paciencia, trae bondad, trae benignidad. Todo eso trae el amor de Dios. Entonces nos vamos a sentir muy bien. Por eso es muy importante estas clases, que conozcamos a ese Dios, que conozcamos cómo es Él para que sepamos cómo debemos acercarnos a Él. Entonces Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y en el versículo 4 o 6 de Génesis dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fíjense que una de las cosas es que yo les dije que nuestro ser espiritual está dentro, ¿verdad? Que somos como un huevo. Bueno, ¿en qué sentido somos como un huevo de gallina? Que primero está el cascarón, que es nuestro cuerpo físico. Pero adentro de nosotros está nuestra alma, que sería la clara del huevo. Y más adentro está nuestro ser espiritual, ¿verdad? Ahí estamos como seres espirituales, como la yema del huevo. Entonces, yo no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero nuestro semblante manifiesta lo que nos está pasando. Hay veces que nos puede pasar algo que no nos agradó, algo muy difícil para nosotros o muy doloroso. Y nosotros a veces no queremos que se entere la gente,
pero ellos pueden ver muchas veces en nuestro semblante lo que hay en nosotros. Nosotros podemos incluso ver el semblante hasta de un niño pequeño y vemos que está bien, o también podemos ver que tiene cierta tristeza o cierta situación. Porque nosotros somos el reflejo, nuestro semblante, nuestro rostro, ahí se manifiesta lo que hay adentro de nosotros. ¿Qué sucedió no lo dice la palabra, pero cuando Dios te ve y te ve con agrado, pues te transmite ese amor que siente por ti y tú te sientes muy bien? Y eso lo pasó con Abel. ¿Pero qué pasó con Caín? Pues Dios no se agradó con Caín ni con su ofrenda, porque vio que no lo hacía con un corazón de corazón, no lo hacía porque quería hacerlo, porque lo amaba, sino nada más por cumplir un requisito. Entonces, ¿qué sucedió con Caín al no recibir el agrado de Dios? Pues él se sintió mal. Y dice Dios que se ensañó. O sea, Dios ve nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nosotros. Quizá nosotros tratemos de aparentar algo, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe que estamos sintiendo, si estamos sintiendo enojo, si estamos sintiendo molestia. Sabe qué es lo que hay en nosotros. Entonces, Dios se dio perfectamente cuenta de que Caín se había ensañado. Y la palabra ensañar, fíjense lo que significa. Dice, ensañarse, vamos a ver, ensañarse es causar un intenso, ensañar, ¿verdad? Ensañar es causar, en este caso ensañarse es un enojo intenso o causar un intenso daño. O sea, que cuando una persona se ensaña, esa persona va a buscar causar un intenso daño de manera deliberada e innecesaria a alguien o algo en concreto, especialmente una víctima inocente e indefensa. Dios usó esa palabra ensañar porque ensañar es algo más que el enojo. Es como quererse desquitar con alguien, causándole un daño bien fuerte y que esa persona no le hizo nada. Es diferente. Porque, por ejemplo, la palabra vengar es tratar de ofender o dañar a alguien, o ofender o dañar a alguien responsable de una ofensa o un daño anterior. Esa es la venganza. La venganza. Pero ensañar o ensañarse es buscar hacerle un intenso daño de manera deliberada e innecesaria a alguien o algo en concreto que no tuvo nada que ver con lo que le pasó a esa persona. Entonces Dios bien pudo ver que Caín se había ensañado con su hermano, que se enojó mucho Caín pues, con su hermano porque su hermano hizo las cosas bien y Caín no las hizo bien. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué le dice Dios en el 7? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué le está diciendo ahí Dios a Caín? Porque esas palabras así como que cuesta trabajo entenderle. En primer lugar, le está diciendo Dios a Caín que si hiciera las cosas bien, iba a tener bien. Ahí vemos un principio muy importante. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, vamos a ser enaltecidos, vamos a ser reconocidos. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, dice que el pecado está a la puerta.
Vamos a ver esta otra versión, la versión que es 4:7. Dice, si hicieres lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué le está diciendo a Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? He visto que estás muy molesto y que tienes un deseo tremendo de hacerle daño a tu hermano, porque él hizo las cosas bien y recibió su buena recompensa, y tú las hiciste mal y no recibiste una recompensa, sino que no recibiste el agrado de Dios, sino el desagrado. Le dice, si haces las cosas bien, ¿sí?, vas a ser enaltecido, vas a ser reconocido, vas a andar con tu semblante bien levantado. ¿Qué pasa cuando no nos sentimos bien? Como que tratamos a veces de esconder el rostro. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? Así como que no queremos que las personas nos vean. Entonces por eso le dicen esta parte, bueno, si tú hicieras las cosas bien, pues vas a estar bien, vas a estar enaltecido. Vamos a ver, si hicieres lo bueno, podrás levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Ahora, cuando dice la palabra, vimos ya la palabra que significa ensañar, hacerle daño, un daño muy grande a alguien que no tiene nada que ver con lo que nos pasó. Ese es un pecado muy grande, que desear hacerle el daño a alguien o ya tenerlo en la mente. Dios pudo ver claramente cómo a Caín tenía eso en su mente, hacerle daño a su hermano, porque su hermano hizo lo correcto. Miren, vamos a ver esto. Primero viene Caín y le da una ofrenda, ¿verdad? Dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Jehová no dijo nada, no hizo nada en ese momento, ¿verdad? Pero después viene Abel y trae de lo mejor. Trae una ofrenda, pero la trae con ese gusto, con ese amor. Y entonces dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahí dice ya después, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Caín hizo las cosas mal, Dios no dijo nada. Recordemos que el hombre se separó de Dios. Entonces, pues Dios sabía que el hombre ya estaba separado de él. Esos son los primeros hijos de Adán y Eva. Y entonces cuando viene ya Abel con esa actitud, entonces Dios dice, bueno, entonces si es posible que el hombre me ofrende con la actitud correcta. Y ahí fue cuando ya se desagradó de Caín y de su ofrenda. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, en un salón de clases, si nadie presta atención, el maestro dice, bueno, aquí qué está pasando, no estoy dando bien las clases o qué sucede. Pero cuando en un salón de clases, pónganle que sean 50, hay uno que está atento y uno que está aprendiendo. Entonces el maestro puede darse cuenta que no es que él no sepa o que no les pueda dar la clase, sino que no quieren aprender y no están poniendo atención. Entonces el maestro dice, no, ustedes no aprenden porque no ponen atención. Porque esta persona que está poniendo atención está aprendiendo. Entonces vemos que ahí Dios se pudo dar cuenta que sí podía el hombre darle una ofrenda como era debido correctamente. Entonces ahí vemos que por esa razón Caín se ensañó con Abel. Ensañar, y ensañar no nada más es enojarse, sino decir, me las va a pagar.
Abel no le había hecho nada a Caín. Entonces Dios le dijo, si hicieras las cosas bien, pues serás enaltecido, podrás andar con el rostro levantado bien. Dice, pero si no haces las cosas bien, el pecado está en la puerta. O sea, Dios le dice, tú vas a cometer un pecado porque el pecado te está tocando a la puerta. Sin embargo, tú puedes decidir si haces las cosas bien o las haces mal. Entonces aquí vemos un principio bien importante. Debemos siempre luchar por hacer las cosas bien. Hay veces que nos equivocamos, pero no fue porque no hubiéramos querido hacerlo bien, sino porque en algún momento podemos tener un momento de debilidad o no entendimos bien o simplemente lo hicimos rápido o quisimos hacerlo muy rápido o qué sé yo y nos equivocamos y no hacemos algo bien, ¿verdad? Pero cuando en nosotros, bueno, entonces si nosotros hacemos las cosas bien, eh, y por ejemplo, estamos trabajando en nuestro trabajo y nos apuramos en uno de esas, hacemos o cometemos un error y el jefe nos regaña o nos dice algo, decimos, bueno, voy a prestar más atención, aunque no lo haga tan rápido, ¿verdad? Pero nuestra actitud desde el principio fue hacer las cosas bien. Quizás quisimos hacerlas más rápido porque hay mucho trabajo, cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando nuestra intención es mala, cuando nosotros no queremos hacer las cosas bien o las hacemos por compromiso y las cosas salen mal, difícilmente vamos a reconocer nuestro error. Es como aquel trabajador que el jefe le está pidiendo algo y se enoja porque el jefe, en su derecho, le pidió que hiciera algo. Y se enoja porque el jefe lo manda y eso hace que ese trabajador diga, ahorita que se vaya, voy a hacer esto. Ay, al fin que a mí que me importa. Nadie se va a dar cuenta que hice esto. Entonces el pecado está en la puerta cuando nosotros, en nuestro corazón, no queremos hacer las cosas bien. Y cuando las hacemos mal y vienen las consecuencias, nosotros en vez de reconocer que fallamos, que vamos a corregir eso, nos enojamos y buscamos hacerle daño a lo mejor a aquella persona que sí está haciendo las cosas bien y que está siendo premiada. Entonces vemos que eso fue lo que le dijo Dios a Caín. Pero le dijo, pero aun cuando tú no hiciste esto bien, dice, tú tienes la voluntad o tú puedes decir si peco o no peco. Entonces, cuando nosotros no hacemos las cosas bien, cuando no deseamos, no hacemos las cosas bien, las cosas no nos van a salir bien. Y ahí va a estar el pecado a la puerta. ¿Por qué va a estar el pecado a la puerta? Porque vamos a estar queriendo hacerle daño a otras personas que quizás están haciendo las cosas bien o que están haciendo las cosas bien. Entonces creo que es algo muy importante ver aquí que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Dios y que uno, el primogénito, nace pues con esa genética de no obedecer, de no hacer las cosas bien, pero el segundo que nace con esa genética espiritual de hacer las cosas bien. Y de aquí vemos esa lucha que siempre hemos visto en las películas especialmente o en las series de televisión, donde vemos que hay una lucha entre el bien y el mal. El que quiere hacer las cosas mal y que le salga todo bien y que no le sale bien y por eso siempre está buscando de dañar. Y el que sí quiere hacer las cosas bien y que le van bien las cosas porque hace las cosas bien. Bueno, pues con esto terminamos esta clase. Espero que hayas llegado hasta este punto del video
Y te voy a pedir que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos porque vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos que esta palabra que hoy fue dada penetre en nuestro corazón. Te pedimos, si tú ya recibiste a Cristo, dile, Espíritu Santo, ayúdame a ver cuando tengo malas actitudes en mi corazón, cuando hago las cosas pero no las hago, pero las hago no con agrado, sino molesto o molesta. Ayúdame a tener un corazón dispuesto a hacer las cosas bien. Ayúdame a ser una persona responsable, que lo que haga lo haga bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que al hacerlo nos va a ir bien. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.